os voy a proyectar a ver si sé. Espérate, primero tengo que tenerlo abierto, ¿no? Ahora. Y ahora una ventana. Aquí. ¿Ahora? Sí. ¿Veis Sí. bien o no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Suficiente, ¿no? Mm. Vale, bueno. Pues nada, voy a empezar un poquito. A ver, voy a empezar comentando un poquito lo del tríptico, después lanzando una pregunta y después rezando, ¿vale? Entonces, bueno, la idea esta, ¿no? De hacer un curso sobre el acompañamiento personal y espiritual online. Veremos a ver cómo sale así. Y en el tríptico nos ponía Fernando, bueno, las fechas y las temáticas, ¿no? Y 3 bloques, que es el acompañamiento, entrevista y escucha activa y acompañamiento espiritual. Entonces, esto lo pongo al principio para que quede claro que estas 2 primeras, ¿vale? Hay por ahí ruido, yo pediría si se puede quitar lo pongáis, no sé cómo es. Sí, en principio silenciamos todos los micrófonos Eso. y solamente los encendemos cuando vayamos a hablar, ¿vale? Oye, y ahora yo he hecho algo mal, ¿no? Bueno, Todavía no. Está todo bien. pues yo no veo nada. Pues un momentito, voy a volver porque es que no veo lo que había puesto ahora. Bien, entonces, lo que decía que los bloques son, que es el acompañamiento, entrevista y escucha activa y acompañamiento espiritual, ¿vale? Entonces, el primer bloque es más sobre concepción, digamos, más un poco lo teórico, que es y que no es el acompañamiento, errores que se pueden tener en el acompañamiento. Quiero decir, que no va tanto orientado al cómo hacer, cómo acompañar, cuanto al cómo entender el acompañamiento, ¿vale? Hay muchos modos de entenderlo y, bueno, la congregación, el estilo nuestro, pues tiene un determinado modo, ¿no? Pues por lo menos comprenderlo, ¿no? Por eso los puntos que vamos a ver son eso, ¿no? ¿Qué es y qué no es el acompañamiento? Como diferentes tipos de acompañamiento que puede haber y encuadrar el acompañamiento dentro de nuestra PJV como una mediación, pero dentro de otras, ¿no? Que creo que es muy importante ese encuadre. Después, bueno, objetivos, bueno, la importancia de ser acompañado para poder acompañar, enmarcar el acompañamiento, ¿no? Lo que hemos dicho, y dotar de prudencia a la hora de establecer las relaciones de acompañamiento en el ámbito de la PJV. Por eso habrá otro apartado donde se trabaje más como la relación, el tipo de relación. Tendremos nuestra sesión expositiva de 10:30 a 12 y después de cada reunión pues os enviaremos algún material, aunque probablemente pues se cuelgue el PowerPoint por si se quiere revisar, pero alguna tareita, algún documentillo, ¿vale? Que ya lo tenemos preparado y os lo enviaremos para la siguiente. Es algo que recoge lo que vamos a ver hoy y que a su vez prepara para lo de la siguiente sesión, ¿no? Bien, pues empezamos con el acompañamiento. Y antes de rezar, yo sí os pediría esto, ¿no? ¿Cómo vengo yo a esta formación? ¿Qué es lo que ha motivado que yo me apuntara? ¿Y qué despierta en mí esto de la idea de acompañar? Entonces, no sé si todos, pero bueno, dedicar un ratito a compartir esto y a escucharnos, ¿no? Porque también escuchándonos unos a otros se activa también nuestra motivación y podemos también, bueno, pues descubrir cosas nuevas. Voy a cerrar un momentito la puerta de fuera. Este momento ha sido gitano, ¿eh? Venga, es que estaban ahí, ¿eh? El otro en el pasillo se escuchaba mucho. Pues eso, al ritmo que queráis, podéis compartir un poco eso, ¿no? Sí, sobre todo esta segunda, ¿no? Que despierta en mí la idea de acompañar.
Venga, vamos abriendo otra vez. La idea de acompañar lo que despierta es un poco estar atento y acompasar los ritmos de maduración de las personas. A mí quizás sea más, bueno, entrar en un terreno sagrado, ¿no? A mí siempre que he tenido que acompañar o que entro en acompañamiento me da la sensación de tener que descalzarme ante el chaval o quien acompañe, ¿no? Sobre todo porque al fin y al cabo es como intentar ver el paso del Señor por su vida y eso es muy grande y a veces muy complicado. No sé. Risma, ¿cómo se siente él ante esta idea de poder ser acompañante? Venga, Begoña, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo inicias esto y cómo, no sé, cómo lo afrontas? Pues yo creo que despierta en mí dos ideas, ¿no? La primera, una ilusión muy grande, porque me parece un regalo la oportunidad de tener la vida de otra persona en tus manos, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece una responsabilidad también muy importante, porque yo creo que hay muchas cosas donde puedes hacer daño y es una de las cosas que también pues, me da miedo, ¿no? Y estamos aquí para aprender eso, yo creo. Los límites, me parece importante. ¿Quién más? Diego estaba, Ana, Carlos. Otra vez. Yo no sé dónde doy. Yo un poco, como ha dicho Bego, diría que es algo que no me gustaría tomar a la ligera, que es importante lo que dejamos en la otra persona y que me gustaría que fuera más Dios quien pudiera hablarle por mí a quien se cruce o quien necesite de mi acompañamiento en vez de mis propias ideas. Venga, ¿alguien más? ¿Una persona más? A mí también el ser acompañante es como lanzarse a un camino que también a mí me cambia, ¿no? No soy, en el acompañamiento no soy un docente, no estoy enseñando, sino que hay como una relación, un vínculo que se construye entre las personas. Por eso tanta responsabilidad, pero por eso también tanta ilusión, ¿no? Bueno, que eran las palabras de Bego. Copiota. ¿El qué? Nada, no tontería. Vale. Pues si yo he puesto ahí que eso, ¿no? Que acompañar es arte y técnica, que bueno, ahí ha salido, ¿no? Esto, como ha dicho Begoña, ¿no? Ilusión y responsabilidad, ¿no? Pongo esa imagen porque eso, uno ve como eso es la Sagrada Familia, ¿no? Y entonces está toda la cuestión técnica, ¿no? Toda la cuestión de los pesos, del traslado, de la arquitectura, ¿no? Y después también la experiencia, el sentimiento, ¿no? La experiencia cuando entras ahí, ¿no? Que te envuelve la luz, que tienes como algo que te eleva, que... Entonces, el acompañamiento como las dos cosas, ¿no? Y veremos cosas a nivel un poquito más de la técnica de acompañamiento, de cómo acompañar, de cuáles son las fases de la entrevista, de cómo hacer una escucha activa, de cómo hacer que el acompañamiento vaya fluyendo, vaya avanzando, que no se atasque, que no se estanque, de cómo de estas cuestiones, ¿no? Que tendrán más que ver con la parte del cómo hacer
y que es técnica, es decir, que es algo que hay que aprender, que hay que saber cuando, ¿no?, te pones delante de alguien, ¿no?, y conocer eso, las fases de la entrevista. Y después también es arte en el sentido de que muchas veces en la iglesia se dice don y tarea, ¿no? Es decir, tarea es poner a trabajar pues, un cierto don, una cierta cualidad que uno pueda tener, ¿no? ¿En qué consiste ese arte? Pues yo creo que es en como la empatía o la manera de acercarse cada uno a la vida del otro. Entonces, esta mezcla como de ilusión y de respeto a la hora de acompañar a otras personas es un poquito como lo que, no sé, lo que vamos a ir viendo, ¿no? Hay veces, cuando uno es más jovencito, que tiene menos técnica, ¿no? Pero que como que esa ilusión, esas ganas de acompañar, esa conciencia de lo importante que es, a veces puede, no sé, suple un poco, ¿no? Lo que pasa que también puede estropear, y como también decía Begoña, ¿no? Si eso, ¿no? Si cometo errores, si hago daño en lugar de, o si pongo excesiva implicación, si me falta un poquito de distancia, como para observar, para objetivar, o si no he tenido yo experiencias suficientes, ¿no? Entonces, como que hay una parte primera que es de don, que es de empatía, que es de ilusión, que es de ser consciente que aquí hay algo muy, muy importante, que me hace descalzarme, que me hace situarme en como una actitud así más honda, más religiosa, pero que junto con esa, pues, tiene que estar la técnica, ¿no? ¿Qué pasa si hay arte, digamos, y no hay técnica, ¿no? Pues que se puede el acompañamiento fusionar con otras cosas, ¿no? De relación, de crear un tipo de relación que no sea como de trabajo, digamos, ¿no? Que haya mucho de encuentro, excesiva carga, digamos, afectiva, pero poca utilidad o poca orientación, poca guía, ¿no? ¿Y qué pasa si hay mucha técnica, pero falta el arte, falta la empatía, falta la cercanía? Pues que puede haber como mucho, sí, tecnicismo, digamos, ¿no? O sea, se puede caer en llevar las cosas de una manera muy, muy cerebral, pero no acabar como de captar la situación de la persona, ¿no? Como de llegar al corazón, ¿no? Como centrarte demasiado en el problema y no en la persona que lo está llevando. Entonces vamos a, no sé, como a pedirle a Dios que nos, que nos afiance en las dos cosas, ¿no? En la parte que pone uno, ¿no? De acercarse, de acompañar, de estar cercano a la persona, y también en el deseo de formarse, ¿no? En el deseo de ir, bueno, pues conociendo esta práctica, ¿no? Tan importante, tan querida en la Iglesia y que bueno, a partir del Papa Francisco, si uno ve la Evangelii Gaudium, pues ve que hay como una insistencia muy fuerte actualmente en la Iglesia en cultivar el acompañamiento, ¿no? Él habla mucho de que no estamos en una época donde no se pesca, ¿no? La imagen de la pesca no sé, tan evangélica, ¿no? Jesús con los apóstoles en la barca y echando las redes, ¿no? Para pescar, la barca que es como la iglesia, ¿no? Pues dice el Papa Francisco, no estamos en el momento de pescar con redes, sino de pescar con caña, ¿no? Pescar con caña es como ser muy consciente de la situación de cada uno, del contexto de cada uno y eso, ¿no? Y ir como haciendo un acompañamiento en el fondo más personal. Papa Francisco en la Evangelii Gaudium habla mucho de esto, de acompañamiento, ¿vale? Como de expresiones con las que nosotros nos podemos sentir muy, muy identificados. Bueno, pues si os parece vamos a comenzar con un ratito de oración. Va a ser muy, muy sencillo. No sé si, Tamara, podrías tú leer el texto primero que voy a poner y dejamos un ratito de silencio después de ese texto. Os invito a que penséis solamente, y después a lo mejor comentaremos, a que penséis cuáles son cuántos personajes aparecen en el texto y por qué ahí Eli es un buen acompañante, ¿vale? ¿Por qué es un buen acompañante? ¿Qué es lo que hace? Y después de ese momento de silencio pondré una oracioncita que, bueno, quizás la puedo leer yo en nombre de todos, pero bueno,
La idea sería como que la leyéramos todo, pero bueno, va a ser un poquito jaleo, mejor lo leo. Bueno, pues aunque estemos aquí por las redes, le pedimos a Dios y a su espíritu que se cuele por aquí, por la wifi. Y nos ponemos un momentito de oración entendiendo que el acompañamiento es un acompañamiento espiritual, ¿no? Y que se da también en la medida en que nosotros estamos conectados también con Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. En aquel tiempo era raro oír la palabra de Dios y las visiones no eran frecuentes. Un día Elí permanecía acostado en su habitación. Sus ojos se habían debilitado y ya no podía ver. La lámpara de Dios todavía no estaba apagada y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor lo llamó: Samuel, Samuel. Él respondió: aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí dijo: no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel fue a acostarse. Por segunda vez lo llamó el Señor: Samuel. Y Samuel se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí dijo: no te he llamado, vuelve a acostarte, hijo mío. Samuel no conocía todavía al Señor, pues la palabra del Señor todavía no se había revelado. Por tercera vez lo llamó el Señor: Samuel, Samuel. Se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que lo llamaba, y le dijo: vete a acostarte, y si te llaman, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue a acostarse. El Señor se presentó y lo llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas
sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y que no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy, por lo menos hoy, tú puedes contar conmigo sin condiciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo he querido empezar, ¿verdad? Y poner, va a ser el único texto bíblico que vamos a tener hoy, con esta vocación de Samuel, un texto que a mí me gusta muchísimo y que creo que refleja muy bien, ¿no? Como el nervio y la esencia del acompañamiento. Muchas veces solamente eso, con un texto, con una imagen, a veces uno capta, ¿no? Bien, pues yo os pediría eso, ¿no? Bueno, eso, ¿cuáles son los personajes que aparecen en el texto y por qué es un buen acompañante ahí Elí? Venga, alguien que lo comente, o seguro que cada uno nos hemos dado cuenta de alguna cosa del texto que nos haya sorprendido o llamado la atención. Intentamos no dejar mucho tiempo así de vacío. ¿Puedes volver a poner el texto, por favor, ¿no? Como en la Sí. diapositiva? Ay, genial, gracias. Vale. Sí, muy bien. No sé, a mí me gusta mucho que quizás no ha salido antes, y estoy muy de acuerdo con todo lo que ha salido antes, pero quizás también hay un ámbito del acompañante que es el cuidarse a sí mismo también, ¿no? Para poder cuidar a los demás. A mí me gusta mucho como en el texto se ve que Elí aconseja a Samuel, pero que todo eso parte también de una experiencia previa de encuentro con el Señor, ¿no? Y desde ahí es donde aconseja a Samuel, oye, pues la próxima vez que venga el Señor, pues le dices tal cosa, ¿no? Como que parte de un encuentro previo y de un cuidado personal constante, ¿no? Y que se ve que Elí también está con el Señor. Entonces, pues eso, un ámbito más que Sí. quería comentar. Sí, es que es impresionante en el texto lo poco que interviene Elí y sin embargo, eso que dice Gonzalo, sin embargo, como la sabiduría, la experiencia que transmite, ¿verdad? Sus ojos se habían debilitado, ya no podía ver. O sea, parece como si el paso del tiempo lo hubiera cegado y sin embargo, internamente, ¿verdad? Tuviera una visión mucho más profunda de lo que pasa, ¿no? Y de lo que le está pasando a Samuel, sin intervenir demasiado, pero sí dando algunas orientaciones fruto de su propia experiencia, ¿no? Como él conoce a Dios, sabe cómo actúa, ¿no? Entonces, esa experiencia, ¿no? de fe, de vida que tiene el acompañante. Muy bien. Más cosas que nos llamen la atención. Venga. ¿Alguien más? Yo lo que veo es que, es decir, el Señor es el que llama, Samuel es el que escucha, ¿no? Y luego Elí simplemente lo único que hace es decirle, no, que es el Señor, ya está, ¿no? O sea, que no interfiere, sino es el que se da cuenta que el llama es el Señor, ¿no? Y que bueno, que ya está, ¿no? Que lo único que tiene que hacer es escucharle, ¿no? No sé, lo que decías tú un poco, ¿no? Que lo poco que interfiere y lo mucho que hace, ¿no? A decirle, tampoco pretende decirle a Samuel qué es lo que esté diciendo el Señor, sino no, escucha. O sea, yo no te digo lo que dice el Señor, si tú escuchas eso, pues pero escúchalo, ¿no? ¿Cuáles son Jesús, puedes
¿Puedes leer las intervenciones de Elí? Las Sí. palabras que dice. Venga, ¿Todas o la última? En especial? todas, todas. Todas. No te he llamado, vuelve a acostarte. No te he llamado, vuelve a acostarte, hijo mío. Y que lo encuentre. Vete a acostarte y si te llama dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Fijaros, ¿no? 3 intervenciones, lo que le pide es que se acueste, que viva, ¿verdad? Y que se acueste y que si le llama al Señor, ¿no? Yo no he sido, sí, yo no he sido, ¿verdad? O sea, habrá alguien que te está llamando y si te llama, ¿verdad? Pues tú di, habla Señor, que tu siervo escucha. Lo que decía Jesús, ¿no? De que no le dice lo que Dios le está diciendo, simplemente le está diciendo, es Dios, ¿no? Entonces, si es Dios, si te pones delante de Él, dile eso, habla Señor, que tu siervo escucha. Y qué bonito que termine aquí el texto. Es decir, que después no diga, y Dios le dijo a Samuel que no sé cuánto, no, sino que como que respeta ahí, que lo deja ahí, ¿no? Que es como, a mí eso me parece precioso, porque es como, yo creo que la labor del acompañante, ¿no? De poner el toro en suerte, ¿no? Ahí en los toros hay a mí me gusta mucho esa imagen también, 2 imágenes en relación con esto. Una taurina, ¿no? Cuando el torero tiene que hacer que se enfrente el toro con el caballo, ¿no? Suerte de vara creo que se llama. Y entonces nada, simplemente es como colocar al toro de manera que al final ¡bum! Se junte, ¿no? Vaya por el caballo, ¿no? Pero primero lo tiene que orientar un poquito, ¿no? Pero no, él no va, solamente sitúa, ¿no? Hace posible para que al final se produzca el encuentro. Pero lo importante no es el encuentro que se va a producir ahí en ese acompañamiento, sino el encuentro que se está produciendo de la persona con Dios, ¿no? Entonces, lo que le dice, habla Señor, que tu siervo escucha, ¿no? Y otra imagen es como gastronómica, cuando se prepara la comida, ¿no? Y que a veces destapan la tapadera, ¿no? Y ve ahí la comida que hay y pues ya está, hace eso, pero no come, deja que la persona después se lo coma, ¿no? Entonces, es como eso, ¿no? Poner el toro en suerte, ¿no? Y mostrar que en el acompañamiento hay que tener claro que siempre hay 3 personas, 3, ¿verdad? El acompañante, el acompañado y Dios, y que lo importante es lo que se juega entre el acompañado y Dios. Lo que pasa es que a veces es necesario el acompañante para clarificar, para orientar, para remitir. ¿Desde qué? Pues desde su experiencia, ¿no? ¿Algo que llame la atención del texto también y que que nos haya salido y alguien quiera decirlo? Yo diría otras 2 cositas. Una, el nombre, ¿verdad? El nombre, el Señor lo llamó Samuel, Samuel, la importancia que tiene el nombre, que el nombre siempre pues es personal, es individual, ¿no? Entonces implica esa llamada de Dios hacia la persona. Ojalá que el acompañamiento sea un espacio donde ayudemos a que las personas se sientan nombradas, se sientan queridas por Dios y por nosotros, ¿no? Dicen que cuando uno empieza con un acompañamiento, aunque esto es más del cómo que del qué, pero cuando uno empieza con un acompañamiento, el acompañante tiene que nombrar a la persona, ¿no? Tiene que decirle, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te encuentras? Tal, ¿verdad? Decir el nombre, que se sienta nombrado, que se sienta, cuando nombramos a alguien, pues ¿no? Como lo acogemos, lo queremos y ojalá que el acompañamiento sea ese espacio, ¿no? Donde me siento nombrado y también se me invita, ¿no? A sentirme nombrado por Dios. Y después la otra cosa sería las 3 veces, ¿no? Pensar las 3 negaciones de Pedro, las 3 llamadas de Jesús cuando en el lago Pedro me amas, y aquí 3 veces, ¿no? Que Dios llama a Samuel. Y como el número 3 es muchas veces en la Biblia a la tercera va la vencida, ¿no? Y como en el acompañamiento y sobre todo cuando es un acompañamiento de discernimiento, no conviene como decidir ahí a la primera, ¿no? Sino como tiene que haber una cierta recurrencia por parte de Dios, ¿no? Tiene que haber como que se va repitiendo lo mismo, ¿no? Por eso en el acompañamiento a veces es bueno como ir recogiendo lo que la persona va viviendo y en determinado momento ver si podemos trazar alguna línea en el sentido de que eso vaya orientando, vaya apuntando hacia algo. El acompañamiento, como vamos a ver, tiene muchos fines, puede haber muchos tipos de acompañamiento, pero cuando es un acompañamiento de discernimiento,
pues eso es muy importante, ¿no? Qué mensaje va dejando y si hay llamadas que se van repitiendo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Porque Dios no te dice hoy una cosa y mañana otra, ¿no? Sino que Él es fiel y entonces uno tiene que como que ir, eso, ¿no? Como respondiendo a esas llamadas, ¿no? Bien. No sé si aquí. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, vale. Es que yo ahora le he dado y no eso. Bien, vamos a ver ahora. Estaba antes hablando Gonzalo, ¿no? De cómo a Elí se le ve como esa experiencia de vida, ese tener trato con Dios que le permite reconocer cuando Dios actúa. Es una cosa muy bonita en los evangelios, cuando se aparece el resucitado a los apóstoles que están en la barca. Y claro, ya es resucitado, luego ya no se le ve como antes. Y San Juan dice, es el Señor, ¿no? Es el Señor, lo reconoce. ¿Por qué es San Juan el que lo reconoce? Pues porque es el que en la última cena recostó, ¿no? Su cabeza junto al pecho de Jesús, ¿no? Porque San Juan es el contemplativo, su símbolo es el águila, es el que ve más profundamente. Entonces, cuando uno está como en sintonía con Dios, uno es capaz de reconocer mejor el paso de Dios, ¿no? Por la vida de los otros, ¿no? Elí estaba familiarizado, ¿verdad? Estaba en el templo y conocía quién es Dios, de manera que cuando Dios se relaciona con Samuel, pues puede decir, él es, ¿no? Lo conozco, lo reconozco, ¿no? Entonces, ¿qué se pide? ¿Qué se pide a la persona que vaya a acompañar, que vaya a hacer este servicio, ese ministerio? Lo cojo de un libro de estos autores que se llama La Dirección Espiritual, pero bueno, que tenga ese título que ahora vamos a hablar. Como a nosotros no nos gusta utilizar la expresión dirección espiritual, sino más acompañamiento espiritual, pero bueno, en este caso ese libro sí se titula así y habla de esto. Dice que lo primero que se ha de pedir es que el acompañante sea alguien de la comunidad, alguien de comunidad, ¿vale? Yo creo que esto es muy importante, entender que cuando tú estás ahí estás enviado, ¿no? Y que formas parte de la comunidad cristiana, que este es un servicio que desde la antigüedad, desde los padres de la Iglesia, ¿verdad? Ha tenido como mucha fuerza, que se ha ido viviendo de modo diferente a lo largo de la historia, que ha habido veces donde la sociedad era cristiana, donde, pues no sé, todo el mundo tenía muy claro lo que tenía que hacer y a lo mejor no se destacó tanto, pero que ahora vuelve a aflorar con mucha intensidad, por eso que os decía, ¿no? De la necesidad de acompañar, de pescar a caña. Y lo importante de sentir que cuando te vean a ti, vean a alguien de la comunidad y vean a alguien que está ahí puesto por la iglesia, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues por una parte, pues perteneciendo a tu propia comunidad y cuidando tu fe, ¿no? Sin eso, pues el acompañamiento se va a tergiversar, ¿no? Se va a desorientar y va a coger caminos que no son los que tienen que ser, ¿no? Entonces, lo importante es pertenecer a la comunidad, saber que el acompañamiento forma parte de un ministerio eclesial y que aunque son dos personas, ¿verdad?, que se van a ver donde sea, puede ser en la iglesia, en la parroquia, en un salón, o puede ser fuera, o puede ser en un bar, o donde sea, pero es la iglesia quien está ahí, ¿no? Haciendo una de las misiones más bonitas de la iglesia y después veremos cómo también Jesús pues, tuvo estos encuentros, ¿no? Lo segundo es inspirar confianza. Es decir, favorecer un espacio de acogida, de confianza. Y para eso, el texto que os he leído, ¿no? Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo sin condiciones, ¿no? Y quiero que me aceptes sin querer cambiarme, o sea, como que el espacio, en este sentido, esto es muy, muy impresionante porque el acompañante está llamado como a tener él las actitudes que tiene Dios con nosotros para poder transparentarlo, ¿no? Y quizá que Dios sea amor quiere decir fundamentalmente que nos acepta como somos, ¿no? Y que su amor es tan grande que nos da la libertad, que no nos la quita, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurar en el acompañamiento esas dos cosas, ¿no? Que la persona se sienta acogida y se sienta libre. Las dos cosas, ¿no? Porque
Hay veces que nuestra acogida, que nuestra relación afectiva, que nuestro cariño está como presionando, está como obligando, está como queriendo que hagan lo que yo. Entonces, acoge, quiere a la persona como es, pero dale siempre libertad. O sea, que sienta de verdad que por estar contigo no puede dejar de hacer algunas cosas, o no puede, porque si no después eso puede alterar cuando la persona, que te digo yo, pues haga cosas que a lo mejor no son las que a ti te gustarían, pues que la persona quiera volver a hablar contigo. Entonces es muy importante como esa aceptación incondicional, ¿no? En este sentido, aunque el acompañamiento va a ser 2 personas que buscan, ¿no? y que comparten, pero sí que yo creo que sí que tiene que haber una cierta, en algunas cosas sí hay un cierto desnivel, no de que uno esté por encima de otro, porque eso solo Dios lo sabe, ¿no? Pero sí en el sentido de que uno es el que acompaña y otro es el acompañado, ¿no? Y después no se dice, bueno, ¿y tú esto cómo lo vives? No, esto ya lo hablo yo con mi acompañante, ¿no? Y para eso, pues, eso, como digo, la relación tiene que ser de aceptación incondicional y de libertad, ¿vale? Y de dar mucha libertad. El inspirar confianza también depende mucho de ese don, ¿no? Esto creo yo que son cosas más difíciles. Esto no es la técnica. Esto es más lo que Dios te va trabajando. Muchas veces pues tenemos muchos juicios hacia las personas, ¿no? Y bueno, tenemos que eliminarlos para poder favorecer este ambiente, pero que depende mucho también de cómo sea cada uno. Hay como dones personales, la manera de acercar, de favorecer las relaciones. Lo tercero, una fe vivida y experimentada. Y cuando digo eso, una fe vivida y experimentada, no es que uno sea perfecto, que uno sea, ¿verdad?, que lo logre todo, que cumpla todas las cosas que se le pide para ser un buen cristiano, sino que la fe vivida y experimentada es tener una conciencia muy honda de que uno es un pecador amado por Dios, un pecador perdonado, ¿vale? Entonces, no entender como que tú, porque acompañas, estás en un nivel y la otra persona tiene que ir subiendo los escalones, ¿verdad?, hasta parecerse a ti, sino que yo tengo claro que mi fe, que yo soy un pecador perdonado, ¿no? Y esa actitud y expresar así la fe, ¿no? Que al Papa Francisco se le dijeron una vez, ¿no? Bueno, ¿quién es Francisco? Y dijo eso, dice, pues un pecador a quien Dios quiere, ¿no? Entonces, este pecador perdonado, esa sola actitud, ¿verdad?, de que yo cuando me acerque a acompañar tengo conciencia de que soy un pecador perdonado, pues eso ya inspira confianza, ¿vale? Y da amor y da libertad. Otra de las frases así que muchas veces repetimos es la conciencia de que somos una fragilidad habitada por Dios, ¿vale? La conciencia de que somos débiles, de que somos frágiles, pero habitados por Dios. Lo que dice San Pablo de los tesoros en vasijas de barro. Entonces, esa conciencia del acompañante, ¿vale?, de ser alguien frágil, eso también es muy, muy necesario, muy importante. Después, actitud contemplativa. Si Elí pudo reconocer, ¿verdad?, y pudo poner al otro a la escucha, a Samuel, es porque él la tenía, ¿no? Y porque él sabía reconocer cuando esta no es mía, Entonces, la actitud contemplativa de escucha y de asombro por la obra de Dios, su novedad y su paso por las personas. Tú, por muy acompañante que seas, no sabes lo que quiere Dios para la persona, ¿vale? No se trata de que la persona entre por el carril de lo que ya sabemos que es un buen cristiano, sino sobre todo de poner a cada uno ante el misterio de su propia vida y de lo que Dios espera de él. Y no hay 2 caminos iguales para 2 personas distintas. Entonces, en el acompañamiento, tal y como nosotros lo entendemos, es una mediación para encontrar tu propio camino, pero no es algo que te supla, ¿verdad?, en la búsqueda de tu propio camino, de tu vocación, sino que el acompañante te pone a la escucha, pero es Dios el que te la da. Entonces, muy importante que el acompañante tenga un oído como puesto en el acompañado y el otro abierto, ¿verdad?, a lo que Dios pueda ir diciéndole a la persona. Actitud de escucha. Y yo digo, me gusta mucho esto de asombro, ¿no?, por la obra de Dios.
porque, bueno, es que te puede sorprender, es que en la vida hay circunstancias tan diferentes, hay realidades, hay familias, hay modos de ser, hay, no sé, ocurren cosas tan sorprendentes, ¿verdad? Que, bueno, que no siempre se va a encajar todo con lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, invitar a poner a la persona responsablemente y maduramente ante su situación y ante lo que Dios puede esperar de ella, ¿no? Y invitar a que cada uno vaya abriendo su camino, ¿no? Pero que tú no lo sabes. Se pide un plus de calidez humana, de amar a la persona tal y como es, lo hemos dicho antes, pero eso, un plus de calidez humana, ¿no? Como algo más. Y después también no temer, esto es muy importante, no temer, es decir, no tener miedo de emociones fuertes, de sentimientos profundos, de experiencias misteriosas, ni nada de lo que es humano. Aquí, bueno, lo vamos a ver después. Bueno, la otra es el estar uno mismo acompañado, porque si tú estás acompañando a una persona y te viene con una situación, ¿qué te digo yo?, de una crisis de fe, o de una crisis afectiva fuerte, o de un problema más, no sé, de relación con alguien, o de una sequedad en la oración, o de una pregunta sobre Dios y el sufrimiento y por qué ocurren estas cosas, o de un conflicto en la vivencia, que te digo yo, de la sexualidad, y a ti eso te altera, es decir, tú notas como, uy, que no se meta por aquí, o que, porque a ti te está alterando, pues entonces eso es que es un tema que tienes tú que acompañarte, ¿vale? Y que probablemente no vayas a poder o a saber acompañar bien. Entonces, el acompañante no tiene que tener miedo a esos sentimientos. Y si se encuentra que tiene miedo, es probablemente porque él tiene esas situaciones a trabajar, ¿vale? Entonces, es importante que él mismo la pueda llevar al acompañamiento. En los cursos de acompañamiento bueno, no sé, que yo he hecho, pero que han hecho muchos hermanos y hermanas, ¿no? Con Ruaj, con los de Lola Rieta, que el librito después lo enseño. Siempre se da teoría, pero después se hacen prácticas, ¿no?, reales de acompañamiento. De manera que la persona sale durante 15-20 minutos a contar una situación real y elige quién quiere que le acompañe, ¿no? Y siempre tiene uno más miedo, más que a salir y a contar su vida, tiene más miedo a ser elegido para acompañar. ¿Por qué? Porque cuando tú eres acompañado, tú hablas de lo que tú quieres conscientemente, ¿vale? Y si quieres hablas de unas cosas y si no quieres, pues no hablas de otras, ¿no? Y esa libertad la tienes y en el acompañamiento yo siempre comienzo con los niños, sobre todo cuando es la primera vez, siempre comienzo diciendo, no me tienes que decir toda la verdad, pero lo que me digas tiene que ser verdad. Eso ya les relaja, ¿no? Entonces, no me tienes que decir toda la verdad, pero lo que digas tiene que ser verdad, ¿no? Y eso, como digo, eso como que tranquiliza. Bien, pues cuando tú eres el acompañado, tú puedes gestionar eso, ¿no?, en la materia que vas a tratar. Pero cuando tú eres el acompañante, te sale inconscientemente aquellas cosas que tú llevas dentro, que te preocupan, que no te preocupan, porque has querido evitar este tema que te has sacado, porque sí que te has metido en este otro, porque, ¿vale? Entonces, muy importante ese acompañamiento del acompañante, ¿vale? Para ir trabajando también estas cosas. Y si notas que hay temas que te ponen más nervioso, porque tú mismo no tienes claro lo del sufrimiento y la muerte, o no tienes claro, no sé, o te cuesta mucho la oración y ahora te va a hablar de la oración, pues entonces esos son temas que te ayudan a ti. Por eso acompañar es una herramienta de la que Dios se sirve, no solamente para el acompañante, sino para el acompañado, ¿vale? ¿Qué se pide entonces al acompañante? Pues persona que no sea perfecta, pero madura, que asumen compromisos, son optimistas, pero no ingenuas, joviales, pero sin buscar popularidad. Han sufrido sin estar aplastados por el sufrimiento.
amado y han sido amadas. Han conocido el esfuerzo que implica cultivar la amistad. Tienen amigos a los que aman profundamente. Han experimentado el fracaso y el pecado, los suyos y los de otros. Pero parece que se hallan a gusto consigo mismas de una manera que indica que han tenido la experiencia de haber sido salvadas y liberadas por un poder superior al del fracaso y el pecado. No tienen demasiado miedo a la vida con sus sombras y sus luces, con todo su misterio. ¿Vale? Ese sería el buen acompañante, ¿vale? Que ha vivido, que ha experimentado, que se encuentra a gusto, que la vida la refiere, ¿verdad?, a un misterio mayor, que es cercano, pero que también mantiene cierta distancia, y que porque ha vivido todo eso no se extraña, no se sobresalta cuando a otros le toca vivirlo y es capaz de acompañarlo, ¿no?, sin suplirlo. Bien, vamos a ver ahora qué tipo de acompañamiento es el nuestro. Yo ahora he puesto esto que no os veo. ¿Qué tipo de acompañamiento es el nuestro? Porque puede haber muchos tipos de acompañamiento, ¿no? El de aquí, el de la izquierda, ¿verdad?, más el acompañamiento como un acompañamiento terapéutico. Y lo nuestro no es eso. Estás en la diapositiva anterior, Poldo. ¿Qué? Que estás en la diapositiva anterior, Poldo. Por lo menos yo no la veo, el cambio. Sigue estando en qué se pide. Ah, pues entonces espérate. Te ponía ahí reanudar la presentación, no sé. ¿Ahora? ¿Ahora no? No. Pues, a ver, una ventana. No sé dónde le he dado. A ver si se abre. Si le das a presentar de nuevo, pues no te sale. ¿Qué? Espérate, sí, ahora. Una ventana, ahora no tiene que salir. Es que la otra, como lo tenía puesto como para que fuera por parte. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vale. Sí, ahora sí. Bueno, ¿qué tipo de acompañamiento es el nuestro? Ahí aparecen 4 tipos de acompañamiento que no son el nuestro, ¿vale? Pero que muchas veces para saber lo que queremos es muy bueno saber lo que no queremos. Entonces, el primero de la izquierda, no es una consulta terapéutica, ¿vale? Esto, tenerlo claro, no ir de psicólogo por la vida. Muchas veces hemos hecho un cursito, no sé qué, y vamos como de psicólogo y nos metemos donde no debemos meternos. Aquí es muy importante saber derivar. Quiero decir que si nos encontramos con una problemática que descubrimos que puede ser un poquito más honda, que tiene unos trasfondos, no pretender que con un acompañamiento se vaya a solucionar, y animar, ¿verdad? El otro día en comunidad en concreto, pues eso, varios dijeron, ¿no? Dijeron, pues mira, pues yo he estado en una terapia, me ha venido muy bien, me ha ayudado mucho, no sé qué, lo recomiendo. Es decir, que si vemos que hay una cuestión que puede ser un poquito más de fondo, saber calibrar si esto es para mí o no, saber derivar, ¿vale? Y no sobrecargarte, no asumir nada que tú veas que pueda ser excesivo, ¿vale? Eso no quiere decir que como acompañante no podamos tener o debamos tener unos mínimos conocimientos así psicológicos, por lo menos como para saber darnos cuenta de si esto requiere como una intervención un poquito más seria, más allá del acompañamiento. Tampoco es el segundo, ¿verdad? Como que ahí aparecen ahí 2 monjes, un acompañamiento formativo donde el contenido también de, no sé, pues de acercamiento al carisma, lo que sea, ¿no? Al contenido que sea, cobra fuerza, ¿no? Porque se trata de incorporar a una determinada familia, ¿no? Sino que el acompañamiento que nosotros vamos a proponer es más un acompañamiento de la vida, ¿vale? No un acompañamiento donde la persona tenga que ir entrando en determinados sistemas, sino un acompañamiento más de lo que la persona vaya trayendo. Sin embargo, eso no quita para que, como es un acompañamiento pastoral, pues pueda traer, no sé, situaciones o problemáticas o cuestiones que nos ayude también a personalizar la fe,
¿vale? Y para eso sí es bueno, pues, remitir a veces a lecturas o remitir a experiencias, ¿no? Ya lo veremos, ¿no? Pues si a lo mejor más de contacto con los pobres o de cuidado un poquito más de la oración o de vivencia comunitaria o de encuentros. Quiero decir que el acompañamiento, una de las funciones que tiene sí es la de la personalización de la fe, ¿no? No el encajar en un determinado sistema, pero sí que lo que uno va viendo, va viviendo en comunidad, lo que sea, pues también se puede ir como personalizando. Tampoco es un acompañamiento así como de colegio, ¿no? De una tutoría, ¿no? Académico, digamos, ¿no? Pero sí que es bueno conocer un poco el contexto familiar y ahí en los primeros acompañamientos, pues a lo mejor sí es bueno que haya una cierta, como un mapa un poquito, ¿no? De quién soy, dónde estoy, a qué me dedico, cuál es mi familia, conocer un poquito, ¿no? Pero no es desde esa directividad, digamos, ¿no? Que pueda tener un profesor con un alumno, ni tampoco es el otro error, ¿no? El que sea una relación como de amistad, donde solamente se busca el apoyo, la alianza, el sentirme bien, pero se pierde un poquito el norte de los objetivos, ¿no? De qué es lo que buscamos con el acompañamiento. Nuestro acompañamiento bueno, sería como un acompañamiento más pastoral, ¿vale? Donde buscamos ahora atender a la persona en su globalidad, ¿vale? Como tenemos un modelo integral. ¿Integral qué quiere decir? Que no pensamos, hay muchas veces y hay estilos en la iglesia donde lo espiritual va por una parte y la vida parece que va por otra, ¿no? Entonces lo espiritual es como cuidar determinadas cosas y el acompañamiento espiritual es eso. Nosotros tenemos un modelo donde la vida y donde Dios nos habla en la vida, Dios nos habla en la realidad. Entonces no es que tengamos una dimensión espiritual al margen de la personal sino que intentamos que sea un acompañamiento integral. Es decir, lo que la persona va viviendo, ahí es donde Dios te está sugiriendo cosas. Por eso cuando veáis las partes de la oración, ¿no? O de la oración, perdón, del acompañamiento, las fases del acompañamiento, pues veremos que siempre hay que hablar de Dios, pero que no hay que hablar de Dios como lo primero, que primero es la vida que trae la persona, ¿no? Y después sí hacer ver, bueno, y en eso que tú estás viviendo, en esa vida que tú estás teniendo, en esas preguntas que te estás haciendo, ¿qué crees que Dios te está sugiriendo, ¿no? Pero lo de Dios no viene como desde arriba colgado, sino que lo de Dios viene engarzado y encajado con lo que tú estás viviendo, ¿no? Es como una manera de entenderlo más existencial, ¿no? Por eso nosotros entendemos el acompañamiento como una relación de ayuda total y espiritual. Total quiere decir que a lo mejor sí puedes, no vas a hablar siempre de la oración y de la fe, sino que puedes estar hablando de eso, ¿no? De una problemática familiar, de una problemática personal, de identidad, de lo que sea, ¿no? Es una ayuda total, pero donde Dios está, ¿no? Y donde también nos situaremos a la persona ante el misterio de Dios, ¿no? En la que se propicia que la persona crezca y madure, porque es una herramienta que ayuda a crecer, en consistencia, responsabilidad y libertad. En consistencia es que la persona gane, que se le vea más hecha, ¿no? Que vaya ganando en consistencia y en responsabilidad. Responsabilidad es la capacidad para dar respuesta a lo que la vida te va planteando. En ese sentido es muy importante que el acompañante nunca pretenda dar la respuesta, sino que ayude al acompañado a encontrar su respuesta. ¿Pero por qué? Porque de esa manera le estás capacitando, le estás como empoderando, ¿verdad? Le estás diciendo que tú puedes y que tú eres el que tienes que dar esa respuesta, ¿no? Habrá muchas veces que será el acompañado, ¿verdad? El que te la pida, ¿no? ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué? Pues ahí intentar no entrar al trapo, ¿verdad? Y devolver, dejar siempre la pelota en el tejado, ¿no? del acompañado, para que él lo acoja, para que él lo asuma. Para descubrir en su vida el querer de Dios y concretarlo en un compromiso orientado a la entrega de la vida y la construcción del reino. Y al final todo esto, ¿para qué? Para que él vaya descubriendo la voluntad de Dios y pueda darle respuesta. Entonces, nuestra manera de entender el acompañamiento es una relación de ayuda total y espiritual, total integral, ¿verdad? De toda la vida y espiritual, en la que se propicia que la persona crezca y madure en consistencia, que se vaya haciendo, en responsabilidad, dar respuesta, en libertad
para descubrir en su vida el querer de Dios y concretarlo en un compromiso orientado a la entrega de la vida y la construcción del reino. Otra definición que tenemos, o sí, una manera así de hablar del acompañamiento es, decimos, acoger la vida. El acompañamiento es un encuentro de mediación para acoger la vida acompañando la vida. ¿Vale? Un encuentro de mediación, no sé si esto se lee bien o no. Se lee un poquito... Bueno, Regular, pero bueno. se puede regular, ¿no? Bueno, porque hay una foto que he hecho del libro, de este libro, que es el de que muchos lo conoceréis, que es el de Los Larrieta, que tiene precisamente ese título, ¿no? Acoger la vida acompañando la vida, ¿no? Se llama. Y un encuentro de mediación, ¿por qué? Porque el encuentro de acompañamiento siempre transforma, es capaz de mejorar no solamente a la persona, sino la calidad de otras relaciones, ¿vale? Y después, ¿por qué? Porque también el acompañamiento es una mediación en la relación entre la persona y Dios, ¿vale? Pero que en general todo acompañamiento, por lo que la persona expresa, porque cuenta su vida, porque al contarla se obliga a situarse ante su vida, pues es un encuentro de mediación, es decir, que te ayuda después a relacionarte mejor con otros, a conocerte mejor tú, a relacionarte mejor con Dios. ¿Este encuentro para qué? Para acoger la vida. Esto es muy importante, para acoger la vida, ¿no? Y la vida, una vida con mayúsculas. En el acompañamiento muchas veces el tema no lo trae el acompañante, sino que es el acompañado, ¿no? Sino que tú cuando comienzas dices, bueno, ¿y hoy de qué quieres hablar, no? ¿Hoy qué traes, no? Y te trae la vida, te trae lo que la persona está viviendo. La vida es como el sacramento, digamos, ¿no? Es lo que se trata, es la materia del acompañamiento, es el tema, digamos, ¿no? No es un acompañamiento como antes hablaba, lo formativo, pues a lo mejor a veces puede tener un tema, ¿no? Pero aquí el tema es la vida. Y el acompañante tiene que saber acoger la vida del acompañado para que el acompañado sepa acoger su propia vida. Es decir, el solo hecho de que el acompañante acoja, ¿verdad? Y acoja incondicionalmente, y acoja con amor y con libertad, eso ya le ayuda al acompañado a tener esa actitud ante su propia vida, ¿vale? Acoger la vida porque muchas veces de lo que se trata es de asumirla, de lo que se trata es de aceptarla, de lo que se trata es de quererla, ¿no? Y entonces que sean otros los que la aceptan, la acogen, la quieren, te ayuda a ti mismo a acogerla. Segundo, porque en esa vida es donde Dios te está hablando, ¿vale? Donde Dios te dice cosas, ¿no? A través no sé, de tus experiencias, de tus éxitos, de tus fracasos. Y ahí el acompañante también, como Elí, te puede decir, bueno, pues dile, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿no? Intenta descubrir qué hay de Dios en eso que a ti te está pasando, ¿vale? Y después todo eso para vivir, dice, resueltos y determinados para la entrega, es decir, para que la persona se empodere a la hora de dar su respuesta. Y después porque en la vida, ahí pone experiencias fundantes, ¿no? Porque en la vida ocurren cosas que te marcan, que te transforman para siempre, ¿no? Y que es importante que se compartan, que se expresen, que se formulen, que pueden ser, no sé, la muerte de algún ser querido, una experiencia de Dios que haya tenido, no sé, un fracaso, lo que sea, ¿no? Pero experiencias que te pueden como transformar. Entonces, que el acompañamiento acoja la vida, que no sea un acompañamiento como al margen. Yo creo que esto lo hacemos. Lo que pasa es que muchas veces nos falta, lo hacemos, quiero decir que muchas veces sí, porque por nuestra manera de ser creamos un entorno, yo creo que de cercanía, de calidez, pero a veces lo que nos falta es esta segunda parte de descubrir que Dios está hablando ahí en la vida, ¿no? Y descubrir de esto de la vida, ¿no? ¿Qué me está diciendo Dios y por dónde tendría yo que responderle? Y después, eso, ¿no? Un encuentro de mediación acogiendo la vida y acompañando la vida. Y hay algunas actitudes del acompañante, ¿no? Educar la mirada, una actitud de apertura e implicación, y después con una calidad de vida que te permita, pues, el acompañar. Vamos a ver el acompañamiento
dentro de nuestra pastoral juvenil. Es decir, esto yo creo que es muy importante, ¿no? Si estamos aquí es porque estamos somos catequistas, somos animadores, pues cómo entender el acompañamiento como una mediación más, pero dentro de todas las que tenemos en la pastoral juvenil. Y para eso me gusta hablar de estas tres cosas, ¿no? Acompañamiento ambiental, acompañamiento grupal y acompañamiento individual. Para esto nos vamos a fijar en dos cosas, en cómo Jesús realiza esto. Más adelante, después de que veamos cosas más de la técnica de acompañamiento, ¿no? No sé, lo darán otros, ¿no? Pero creo que sí que hay una sesión dedicada al acompañamiento que realiza Jesús, ¿vale? Entonces ahí se verá con detalle algunos encuentros de Jesús que se podrá analizar, ¿no? Y que es muy bueno, ¿no? Pero de una manera así muy general, comprender que Jesús en su vida hizo un acompañamiento ambiental, podemos decir general, lo que a veces se llama los discípulos, ¿no? Recordar cómo Jesús le seguía a mucha gente, cómo él hacía milagros con mucha gente o predicaba delante de mucha gente, muchos tipos de personas que se acercaban a seguirle. Y eso sería como un acompañamiento más ambiental, ¿vale? Jesús que tuvo encuentro con todos. Y eso es como el humus, donde se va aprendiendo como un cierto estilo, donde se va aprendiendo como por ósmosis, ¿no? Y yo pensaba que en nuestra congregación hay como un acompañamiento ambiental de los Sagrados Corazones, que lo propicia el carisma, que lo propicia las convivencias, y eso se va como transmitiendo. Es como si hubiera, como para el buen vino, que hace falta una madre y lo que vas añadiendo va cogiendo el sabor, ¿no? del vino, pues lo mismo, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante que las personas con las que hablamos, que las vayamos derivando hacia esto, ¿no? Que vayan participando pues, de las convivencias, que vayan participando de las oraciones, de la misa, que vayan participando de los campos de trabajo. Es decir, este acompañamiento ambiental que hace que gente de un sitio o de otro se puedan conocer, que estén deseando verse, pero también para compartir cosas de la fe, ese es muy importante, ¿no? Y que la persona, por lo que a veces decimos, no, pues sois Sagrados Corazones, o esta pertenencia un poquito más amplia, ¿no? Que yo creo que nosotros la tenemos, ¿no? Y que es bueno, porque genera unos vínculos y una pertenencia más amplia, ¿no? Pero lógicamente tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene sus limitaciones, ¿no? Cuanto más amplio sea, más peligro hay como de que se pueda perder más la esencia, aquello que nos vincula, ¿no? Por eso el acompañamiento ambiental pues hace que gente se acerque pero que después se vaya. Con Jesús estuvo en un tiempo pero no lo volvemos a ver, ¿vale? Es importante pero es necesario otro, ¿no? Que sería el acompañamiento grupal. Hay un momento en la vida de Jesús, el acompañamiento ambiental, por ejemplo, si cogemos el Evangelio de San Marcos, toda la primera parte en Galilea es así, es como de la primavera galilaica que le llaman, ¿no? Es como de mucho éxito, mucha gente le sigue, es también a lo mejor más propio este acompañamiento de etapas más primeras de nuestra pastoral. Pero hay un momento a partir de la mitad del Evangelio de San Marcos donde Jesús va concentrándose más en el pequeño grupo de los 12, ¿no? Se centra en los 12. Y sería como con nosotros la importancia del acompañamiento grupal, ¿no? Del grupo de catequesis, de la comunidad. Esto es necesario, este acompañamiento grupal es necesario como pedagogía, la importancia de formar grupos, de saber que no estás solo, que estás en camino, de que compartes tu fe con otros, de que creas relaciones de fe, de que hay una pertenencia, ¿no? Amplia. Pero también con este acompañamiento grupal, donde nosotros tenemos temas, ¿no? Bloques por cada curso, ¿no? Pues este acompañamiento donde se va, es como la parte un poquito más formativa, ¿no? Donde se van transmitiendo cosas para iniciarse en la fe, ¿no? Pero este acompañamiento a veces puede ser insuficiente. Nosotros decimos que es la fe o decimos que son los sacramentos, ¿vale? Y tenemos, ¿no? El material y lo transmitimos, pero ¿cómo se procesa eso? Bueno, pues lo vamos hablando en el grupo, pero a veces esa realidad del grupo puede ser insuficiente. Por eso después también está el tercero, el acompañamiento individual, que es donde nosotros nos situamos. Pero que nos situamos teniendo en cuenta que existen esos otros dos, ¿vale? El acompañamiento individual, Jesús tuvo después también, además de con los 12, pues tuvo encuentros personales con algunos de los 12, ¿verdad? Y después con personas aisladas que fueron transformadas por ese encuentro.
Jesús los confrontaba con su verdad, los orientaba a la fe. Pensar el encuentro con Nicodemo, por ejemplo, tan impresionante, o con la samaritana, donde le invita a ahondar dentro de sí misma, ¿no? Esa fuente dentro, ¿no? Que emana hasta la vida eterna. Respetaba, generaba confianza, que abría el corazón, partía de la situación de las personas. Entonces, cuando nosotros vayamos a acompañar, tener en cuenta estas otras cosas, ¿verdad? El acompañamiento grupal y el ambiental. Por eso situar el acompañamiento en el conjunto de otras mediaciones. Si esto no se hace, podemos nosotros como sobrecargarnos. Es decir, podemos nosotros pensar que va a ser aquí en el acompañamiento personal donde se decida todo, o podemos, no sé, darnos más importancia de la debida, ¿no? El acompañamiento es muy importante, pero es una mediación en el conjunto de otras, ¿no? Y lo mismo que he hablado del grupo y he hablado de la pastoral en general, pues lo mismo sería con otras dimensiones de tu propia fe. Es decir, en el centro está siempre la relación con Dios, pero después hay otras mediaciones, ¿no? He puesto ahí el círculo rojo como el centro, ¿no? Pero después hay otras mediaciones, como puede ser el cuidado de la oración de los sacramentos, de una forma más personal, ¿no? Que nosotros veamos si la persona cómo está trabajando eso, ¿no? La vivencia comunitaria de la fe, pertenecer a la catequesis, a la comunidad, ¿no? A la parroquia. La dimensión social, compromiso con los pobres y los necesitados, si esto aparece, si no aparece, ¿no? Y después la búsqueda de la voluntad de Dios, de la vocación, en la propia vida. Entonces, el acompañamiento, nosotros tenemos que tener esto en mente, ¿por qué? Porque a veces la persona va a buscar solamente como el desahogo, solamente el hablar de ella misma, ¿no? Y nosotros somos los que podemos decir, bueno, y en tu oración esto cómo lo cuidas y cómo te está yendo. Es decir, situar el acompañamiento en el conjunto de otras mediaciones, no pensar que la nuestra, ¿verdad?, es la fundamental. Y vamos como aterrizando y concluyendo también qué no es el acompañamiento y qué sí es el acompañamiento. Vamos a ver qué es y qué no es, para qué es, y después vamos a terminar con distintas frases de acompañamiento donde os invitaré a que cada uno se quede con una y nos escuche. Lo que no es el acompañamiento, os decía que a nosotros no nos gusta hablar de dirección espiritual, sino de acompañamiento espiritual, ¿verdad? En la dirección espiritual parece que el acompañante es el que tiene la fuerza, ¿vale? Cuando el acompañante, su mayor virtud es la de la escucha atenta, lo veremos, ¿verdad? No tendría que hablar mucho el acompañante, hemos visto, ¿no? Como Elí tiene todo ese pozo, pero dice poquitas cosas, ¿no? Que resitúan, que orientan, pero que no tiene el protagonismo, ¿no? Estando allí en San Víctor, yo esto lo cuento mucho, hicieron una vez, yo creo que fue cuando se creó la página web, y como ahí estaba una parroquia, ¿no?, al lado, que era así, que también tenía mucho éxito, ¿no?, mucha gente, ¿no?, pero de otro estilo, pues hubo una joven de la parroquia que iba a las dos, ¿no?, y que en un momento dado estuvo pensando si irse en una parroquia o irse a otra, y también porque decían que la nuestra era un cristianismo light, un cristianismo más light que la otra, que era una parroquia como un cristianismo más fuerte, más duro. Y esta mujer, que era muy inteligente, dijo, es que en la otra parroquia, con mucha fuerza me dicen lo que tengo que hacer, ¿no? Y entonces, si yo hago esto, si yo voy a misa, si yo me confieso, si yo tengo la dirección espiritual, si no sé qué, yo voy bien, yo voy por el camino correcto, ¿verdad? Mientras que aquí, en los Sagrados Corazones, no me dicen lo que tengo que hacer, sino que me dicen que me ponga a tiro, que escuche la voluntad de Dios y que haga caso de eso. Dice, claro, y yo al principio me creía que lo primero era el exigente de todo lo que tengo que hacer, hasta que he descubierto que lo más exigente es ponerme a tiro de la voluntad de Dios y escucharlo. Entonces, claro, para nosotros el discernimiento es muy importante, es muy importante. Y en esto estamos muy, creo yo, con la línea del Papa Francisco, que como sabéis está teniendo muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, con la Moris Leticia, con la situación de los divorciados, vuelto a casar, todo esto, ¿no? Porque en lugar de decir, que es lo que muchos curas querían, pero vamos a ver, ¿se puede o no se puede? Esto sí o esto no, ¿no? Y que entonces yo me quede claro, pero no me vengas con, sino, ¿puedo o no puedo, no? Pues el Papa dice, bueno, acoger a toda persona, ayudar a discernir, ¿verdad? Y ver casos y casos y situaciones y manejar criterios, ¿no? Entonces, no es lo mismo una dirección espiritual donde yo te cuento y qué tengo que hacer y tú le dices lo que tienes que hacer y la persona se va súper contenta porque está obedeciendo, haciendo lo que le dice el director espiritual, que
un acompañamiento espiritual donde tú me cuentas, yo te reflejo, yo te digo cómo te veo y te invito a ponerte a tiro y te pregunto, tú ante esto, ante esta situación de tu vida, ¿cómo te gusta posicionarte, ¿no? ¿Y qué crees tú que Dios te está diciendo en esto? Pero yo no lo sé, pero te pongo a ti ante esa situación, ¿vale? Por eso el acompañamiento da consistencia, ayuda a madurar y a tomar postura, ¿no? A ser responsable. No es una dirección espiritual. Tampoco es dar consejos o recetas mágicas, que esto nos pasa muchísimo y nos pasa en las comunidades cuando son los proyectos personales y empezamos ahí a dar consejos y a dar consejos, ¿no? Que no se trata de eso, no se trata de dar consejos ni recetas. Tampoco es ir de salvadores ni de amigos. De salvadores, bueno, eso, ¿no? Que muchas veces nuestros agobios a la hora de ser acompañantes pues, es esto, ¿eh? Es porque pensamos que nosotros tenemos que tener la solución, tenemos que salvarle. Y no se trata de eso, ¿verdad? Que vamos a salvar nosotros, ¿no? Y a medida que uno va creciendo se va dando cuenta de lo poco que es uno, del misterio tan grande de la vida, del misterio de Dios y cómo al final Dios nos ha dado la libertad y cada uno somos únicos, ¿no? Entonces, no ir de salvadores, Salvador solamente es Dios y sí que poner a la persona a tiro, ¿no? En relación con él. Y ni tampoco de amistad. Ahora vamos a ver cómo es muy importante crear un vínculo. Sin el vínculo, sin esa confianza previa, a lo mejor no va a haber acompañamiento, pero no es una relación de amistad, ¿no? Tampoco en la comunidad es una relación de amigos. Tampoco es un desahogo afectivo, que a veces sí que lo es, que a veces sí que lo es, pero que para que sea un auténtico acompañamiento es necesario que haya proceso, no sea simplemente, ¿no? un desahogo primero, ¿no? Y tampoco es un hablar en general, ¿no? Os voy a hablar, venga, sí que quiero hablar con alguien, ¿no? Sino que es un hablar contextualizado, ¿no? Dentro de lo que hemos dicho, ¿no? De la iglesia y de las otras mediaciones. Lo que es compañía, ¿vale? Porque acompañar es estar cercano, compañía es el que comparte el pan, el que camina contigo, ¿verdad? El que está a tu lado. Es proceso, es decir, se trata de activar el seguimiento de Jesús, por tanto, de que haya proceso, de que en diferentes acompañamientos yo vaya viendo cómo hay una evolución. Es personalización de la fe, yo creo que esto es muy importante, cada uno somos muy distintos, asumimos las cosas de una manera diferente, pues es personalizar la fe. Es un ministerio de la Iglesia, es arte y ciencia, es mediación. Y a mí me gusta mucho esta definición. Si yo muchas veces digo, bueno, pero al final el acompañamiento, ¿qué busca, no? Pues viendo a Jesús, me gusta mucho y a mí me sintetiza mucho esta idea. Poner en pie a la persona para que escuche el querer de Dios. Para eso es el acompañamiento. Muchas veces la persona está, como en el Evangelio, ¿no? Está encorvada, o está agachada, o está al borde del camino, o está... Entonces es como una mediación donde te sientes querido, donde transmites que Dios te salva, ¿verdad? Para ponerte en pie, para estar de pie, para poder caminar en la vida, escuchando el querer de Dios, ¿no? El poner en pie tiene más que ver con toda esa parte un poquito como más humana, más psicológica, más de afrontar tu vida, ¿no? Y el escuchar tiene más que ver con esa parte de discernimiento que tiene que estar también en todo acompañamiento, ¿no? La acogida, pero para escuchar a Dios y determinarme, ¿no? Dos definiciones que hemos visto otras veces, una de Dolores Alessandro y otra de Lola Rita, que ya la hemos comentado un poco. La de esta de Dolores Alessandre pone mucho el énfasis en la dimensión espiritual, ¿vale? El acompañamiento espiritual. Dice, acompañar es asistir al largo proceso de gestación de la vida nueva que el espíritu está creando en otro y estar junto a él, atento a los signos de su proceso, sin querer precipitarlo ni controlarlo, lo que decía José Luis al principio, ¿no? Sin adelantarnos. Consciente de que es inútil sustituir un trabajo que solo puede hacer el otro, pero estando ahí para animar, sostener, tirar con cuidado y a tiempo de una vida frágil que apunta y que lucha por salir a la luz. Parece una definición, bueno, más que una definición, como un comentario, ¿verdad? No es técnico, es narrativo, pero es precioso. Es como que el acompañante vea que Dios está haciendo algo nuevo con la persona y que el acompañante siempre
tiene detrás, ¿qué está haciendo Dios con él? ¿Qué está haciendo Dios con él? ¿No? ¿Qué hombre nuevo, qué mujer nueva está naciendo? ¿No? Entonces, la gestación de la vida nueva. Estábamos hablando antes con Nacho en el desayuno, que ha venido aquí para un bautizo y que está estudiando muchas cosas de espiritualidad oriental. En la espiritualidad oriental dicen siempre que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Eso siempre lo hemos escuchado, ¿no? Pero ellos dicen que la imagen la tenemos todo por el hecho de nacer. Pero la semejanza nos vamos haciendo a medida que vamos creciendo, ¿no? Y toda la labor de la fe es ir asemejándonos a Cristo. Entonces, el hombre es como si toda la vida del cristiano fuera cristificándose, fuera asemejándose cada vez más a Cristo. Bien, pues San Pablo diría ir dando muerte al hombre viejo, ir dando vida, naciendo al hombre nuevo, ¿no? Entonces, el acompañamiento que nos haga ver qué hombre nuevo, qué mujer nueva va saliendo, cómo se está asemejando a Cristo, ¿verdad? Por imagen ya lo tiene, es decir, tiene sus capacidades, tiene sus cualidades, cómo va evolucionando, cómo va avanzando en su seguimiento de Jesús, cómo va pareciéndose cada vez más al Señor, ¿no? Y respetando sus ritmos, sin querer precipitarlo ni controlarlo. Y la de Lola Rieta, una relación de ayuda total y espiritual en la que se propicia que la persona crezca y madure, hemos visto, en consistencia, responsabilidad y libertad para orientar la vida según el querer de Dios o para clarificar alguna situación concreta en la que se busca orientación o apoyo. Y para concluir, ¿para qué acompañamos? ¿Qué función tiene el acompañamiento? Y desde aquello que más nos interese, ¿qué cosas tendríamos que cuidar más? Bien, pues el acompañamiento es para vincular, para clarificar, para mediar y para discernir, ¿vale? Para eso es el acompañamiento. Pero en todo acompañamiento se producen estas 4 funciones. Pero, a su vez, hay acompañamientos que van a tener más en cuenta uno de estos 4, ¿vale? De manera que en todo acompañamiento va a haber un vínculo, ¿verdad? En lo que hable, el acompañante va a tener que clarificar, porque eso también le va a clarificar a la persona. Le va a mediar, ¿verdad? Le va a ayudar a situarse ante la vida, ante los demás, y le va a hacer la pregunta de Dios que quiere aquí, ¿no? Pero, a su vez, va a haber acompañamiento donde lo más importante va a ser vincular, clarificar, mediar o discernir. Si estamos hablando de acompañamientos primeros, tenemos que tener en cuenta que lo fundamental va a ser crear ese vínculo, ¿verdad? Entonces, el acompañamiento, la función vincular, digamos, será más determinante, porque es necesario crear un vínculo, porque hasta que no se cree ese vínculo no van a ir saliendo otras cosas, y porque a medida que tú vayas ganando confianza y inspirando confianza a la persona se irá abriendo. En la medida en que tú no, al revés, vayas teniendo más juicios sobre la persona se irá cerrando. Entonces, los primeros acompañamientos pues son más esto, ¿no? Para generar este vínculo. Pues más de situación, más de ponerse a tiro, más. Y entonces, como es vincular, pues tú puedes, no obsesionarte tanto con la cuestión más de Dios, de qué te está pidiendo, sino que tú cuidas más el que haya un buen ambiente, empatizas más, te ríes más si se está riendo, lloras más si está llorando. O sea, procura cultivar más esa empatía, ¿no? Ese vínculo, esa confianza, ¿no? Después clarificar porque muchas veces, y entonces, y en el vincular puede que desde el punto de vista, eso desde el acompañante, pero desde el punto de vista del acompañado, la persona lo que necesite sea sentir que alguien le escucha, que alguien le anima, que alguien le apoya, ¿verdad? En la segunda de clarificar, porque hay muchos acompañamientos donde la persona lo que quiere es que le ayudes a comprender lo que le está pasando, ¿no? Entonces, a ti lo que te tocará es devolver mucho y como poner en orden las cosas. La persona lo que quiere es como clarificarse, ¿no? Mediar, lo hemos comentado, ¿verdad? Mediar yo veo muy importante el decirle a la persona, bueno, y ante esto que tú estás teniendo, ¿cómo te sitúas, ¿no? ¿Cómo te colocas tú, ¿no? Y discernir porque en cada acompañamiento tendrás que ver lo que Dios te pide.
pero también porque puede haber acompañamientos que sean acompañamientos más de discernimiento, donde lo que se te pide es que acompañes a discernir, pues que quiere elegir la carrera o que quiere, yo qué sé, elegir estado o que no sabe ante esta situación cómo situarse, ¿vale? Entonces, estas 4 funciones, el acompañamiento que sirve para estas 4 cosas, a su vez, pues puede hacer que sean acompañamientos de un tipo o de otro, donde yo pues insista más en una cosa o en otra, ¿vale? Bien, pues nos quedan 3 minutitos. Voy a terminar con... Tenemos aquí algunas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 9 o 10 frases. No las voy a leer. Cada uno... Vamos a dejar un momentito así para que cada uno los relea y desde su experiencia de ser acompañado, que cada uno, si alguno quiere, que la lea en voz alta, la que sea, y comente, ¿no? Por qué se siente identificado con eso. Y también eso sirva para decir, bueno, pues después de lo que hemos estado escuchando hoy en esta hora y media, me quedo con esto o esto es para mí lo más importante del acompañamiento. Le dejamos un ratito y después que alguno pues lo comparta, si no os importa.